Componer es distribuir los elementos dentro del encuadre de una fotografía. Es determinar cuál es el objeto y el personaje o el personaje principal de tu fotografía. Para esto tenemos que entender que el encuadre son ese marquito que se crea cada vez que miramos a través del visor, cada vez que miramos la pantalla. Es esa porción de escena que va a tomar la cámara. Eso es el encuadre, esas dos líneas horizontales arriba y abajo y esas dos líneas verticales a los lados. Componer debe ser un hábito, debe salirte naturalmente, requiere de entrenamiento, voluntad y experiencia. Saber componer te da la capacidad para comunicar, transmitir, expresar, mostrar un mensaje a través de una fotografía. Bueno, para eso existen reglas que nos ayudan a aprender. Primer regla de composición, que ya lo he nombrado, es llenar el encuadre. ¿Llenar el encuadre con qué? Con el sujeto principal. Fíjense estas dos fotos, depende del encuadre. En la foto de la izquierda, yo puedo contar con esta imagen, sí, que es un evento deportivo, automovilístico, que hay mucha gente observando, sí, muestro la acción. En la foto a la derecha, no, ¿verdad? Porque veo solamente el auto en acción. No puedo contar de la cantidad de público que hay, sí, las pasiones y demás de ese público. Pero si a mí me contrata el equipo de este auto y me pide que yo le saque fotos al auto porque tiene que mostrarle a los sponsors que tiene su publicidad en el auto. Entonces, ¿cuál sería la foto más adecuada? La de la derecha, porque necesito yo mostrar bien todas las marcas sobre el auto, que se vean bien y que llene el encuadre. Eso lo aplicamos a todas las imágenes. Así que primer regla de composición, llenar el encuadre con el sujeto principal, con lo que yo quiero mostrar, que no haya cosas alrededor, elementos que distraigan y hagan que no sea el sujeto principal. Aparte de llenar el encuadre, tiene que saber que lo ideal para el fotógrafo es empezar a cambiar los puntos de vista. ¿Qué son los puntos de vista para el fotógrafo? Es desde dónde está tomando la fotografía. Acá ven el ejemplo del modelo y tienen el punto de vista normal. ¿Cuál es el punto de vista normal? Imagínense cada vez que agarran la cámara, la posición que ustedes van a adoptar y el punto de vista que tienen cada vez que agarran la cámara. Los distintos puntos de vista son el punto de vista cenital, que es bien desde arriba. El punto de vista picado, en diagonal, desde arriba hacia abajo. Es el punto de vista que normalmente usamos cuando estamos fotografiando algo que está en el suelo. El punto de vista normal es el que les expliqué, es a la altura de la vista de la persona. El contrapicado es lo contrario del picado, es desde abajo hacia arriba. Y el punto de vista nadir, así se llama, es el que es bien de abajo. Y el otro punto de vista que falta es el punto de vista al ras. Por ejemplo, al ras del piso, está pegado al piso, a la altura del piso. Acá tienen un ejemplo, ¿ven? Arriba a la izquierda tienen el punto de vista nadir, desde abajo, bien desde abajo. El punto de vista cenital, bien desde arriba, acá al medio. El punto de vista contrapicado, desde abajo hacia arriba, en diagonal. El punto de vista picado, desde arriba hacia abajo. Bueno, y el último, la toma al ras. Encuadre vertical, horizontal e inclinado. Por ejemplo, el horizontal es como nos queda cómodo tomar la cámara. El vertical queda un poquito más incómodo, pero no se trata de comodidad. Se trata de justamente lo mismo, comunicar y tener el encuadre más adecuado para las distintas tomas. Por ejemplo, el horizontal lo vamos a usar más para paisajes, para fotos grupales, porque de manera horizontal nos entra más elementos, ¿sí?, en lo ancho. Cuando es vertical el encuadre lo vamos a utilizar más si queremos llenar el encuadre con el sujeto principal. El cuerpo del ser humano, por ejemplo, que es más alto que ancho. Un retrato de primer plano lo estuvimos viendo, en un encuadre vertical es más adecuado, ¿sí?, porque es más alto que ancho. Y el inclinado, ¿sí?, que tiene su nombre, se llama plano holandés.
Se utiliza en situaciones cuando se quiere generar algún dinamismo, una sensación para salir de la estructura, tal vez. En situaciones donde hay elementos que me molesten, y inclinando un poquito el encuadre, logre que no entren en el encuadre. Sobre todo el horizontal y el vertical, entender una cuestión que es no solamente de a ver que me entre o no me entre el sujeto principal, sino también que en la horizontalidad, ya vamos a hablar eso más adelante, van a encontrar que las sensaciones son más de calma, más una situación de tranquilidad. Y en lo vertical hay una tensión siempre. Tensión, ¿no? Se encuentra más tensión en lo vertical que en lo horizontal. Entonces va a depender de lo que uno quiera contar, ¿sí? También el encuadre con respecto a las sensaciones. Regla de la línea del horizonte. ¿Qué dice la regla de la línea del horizonte? Que no tiene que estar inclinado. Recuerden, si tienen este tipo de fotos donde se puede destacar el horizonte, en este caso es un lago, pero en el mar, ¿sí? En las sierras, o como sea que está el horizonte siempre está presente. A veces está más marcado y a veces no. La regla del horizonte me indica que no tiene que estar inclinado con respecto a las líneas inferior o superior horizontales, porque parece que las cosas se caen para un lado o para el otro. Y tampoco tiene que estar en el medio, ¿sí? Tiene que estar más bien abajo o más bien arriba, para que quede una imagen descriptiva que me muestre o que llame más la atención la zona de abajo o que llame más la atención la zona de arriba. Que son reglas para que no hagamos esto. Que de última hagamos esto. Pero si queremos modificarlo de alguna manera, inclinarlo más, que quede bien inclinado, por alguna razón, vale también. Pero estas son reglas. Así que regla del horizonte era esa. Bien, regla de los tercios, ¿les suena? Les cuento que esta es la primera que les va a venir a la mente cada vez que saquen una foto, porque es la que le da el orden, de alguna manera, a cómo tienen que estar distribuidos los elementos. Recuerden que es una regla. De aplicarla, va a ser más prolija la escena, va a destacar más los sujetos, ¿sí? Y es la que más van a recordar. Regla de los tercios. La regla de los tercios dice así: hay que dividir la escena, el encuadre, en dos líneas verticales y dos líneas horizontales, como ven ahí en la imagen. ¿Qué me interesa? Me interesan los puntos de las intersecciones de las líneas. Esos puntos se llaman puntos de interés. Para el ojo humano, todo lo que esté detrás de esos puntos de interés van a ser más atractivos, van a llamar más la atención. Regla de los tercios. Siempre es una línea imaginaria que tenemos que marcar y ubicar ahí los elementos cuando no sabemos dónde. Tiene un elemento ahí que llama la atención, ubicándolo dentro de esos puntos va a ser más llamativo. Ya lo vimos. No hace falta ubicarla al medio, sino que en una composición, jugando con la regla de los tercios, hacemos más atractiva la composición. Líneas, diagonales y punto de fuga. Siempre que haya líneas en nuestra escena, en nuestra imagen, vamos a tener una imagen llamativa. Las líneas en la escena logran captar mucha la atención. Se dice que tiene mucho peso visual, ¿sí? Todo lo que es líneas. Y cuando están en diagonal y se unen en algún punto, como en esta imagen, las vías en el horizonte, es donde se logra lo que se llama el punto de fuga. Tiene tal fuerza que no hay manera de que no nos lleve la vista hacia ese punto donde se unen, ¿verdad? ¿Lo pueden notar? Cuando encontramos líneas en nuestra composición, jugar con el punto de fuga y un elemento es genial. Vamos a ver un ejemplo. Líneas en la escena, un pequeño punto de fuga ahí. Líneas en la escena y bien marcado el punto de fuga, ¿sí? Fíjense qué diferencia, la misma foto pero con un punto de vista al ras.
es otra foto y es muy llamativa con respecto a la altura que normalmente vemos todos. Y el punto de fuga es terrible porque hay muchas líneas que me llevan hacia allá al fondo. Si yo ahí tuviera el ciclista, sería un valor agregado a la escena, porque destaco de esa manera al ciclista, ahora ya se fue. Así que mientras haya líneas en la escena, siempre vamos a tener una imagen llamativa. Línea de la mirada y línea de la dirección. También son líneas y tienen una fuerza visual a veces superior a las que vemos realmente. ¿A qué le llamamos a la línea de la mirada? Y es hacia donde ve el modelo que está en la escena. Si mira hacia algún lado, crea una línea que tiene mucha fuerza visual hacia dónde está mirando. Entonces, esa línea es bueno que ocupe un buen espacio en la escena. Por eso se dice que siempre hay que dejar el espacio abierto, como en este caso, hacia dónde está mirando. Entonces vamos a tener esa línea ahí que ocupe un buen espacio en nuestra escena y va a tener un atractivo especial, la línea de la mirada. Y a veces es genial si encima está dentro del encuadre lo que está mirando. Y la línea de la dirección me indica, en un elemento dejando ese espacio, me indica de dónde viene o hacia dónde va. Damos ejemplos. Línea de la mirada. ¿Sí? También esa línea, fíjense cómo cruza los vértices. Esa línea que no está, que es la de la mirada, también nos guía para el encuadre. Línea de la mirada. Ve que no hay nada acá, ¿por qué le dejaron? Pero está esa línea. Línea de la dirección. Esta imagen, por ejemplo, no me está destacando ni de dónde viene ni a dónde va. Está en el medio. Si yo reencuadro, esta es la misma foto, pero reencuadrada de otra manera, me da otra información dejándole el espacio abierto del lado derecho en realidad y me dice de dónde viene. Y en este caso, que le dejamos el espacio del otro lado, me dice que a dónde va. ¿Sí? Esa es la idea de trabajar con la línea de la dirección. Cuando hay un elemento en movimiento y vamos a hacer la toma, tener en cuenta qué queremos contar. Es una opción más que tenemos para contar con nuestra imagen. Ritmo. ¿A qué se le llama ritmo en una fotografía? Es cuando hay elementos que se repiten. Elementos que se repiten en la escena. Eso crea un ritmo. Es muy atractivo. Elementos que se repiten. Y uno va sumando reglas de vuelta, ¿ven? Se repiten los elementos y crean una línea. La línea cruza los vértices. Hay un punto de fuga. Y en el punto de fuga hay dos personas que vaya a saber quiénes son. No los quería destacar, pero que vos entras en la imagen mirando por un lado y no te quedás ahí. Seguís recorriendo la imagen hasta el fondo y encontrás otro elemento ahí para ver. Simetría. ¿Saben qué es simetría? Una imagen simétrica, podemos decir que es una imagen cuando tiene los dos lados iguales. Por eso acá podemos encontrar simetría en la de las frutas, porque arriba y abajo, más allá que es un reflejo, está más suave, qué sé yo, tienen los mismos elementos. En la imagen del frente de la casa esta, tenemos similares los dos lados. Entonces hay simetría. Donde haya una imagen simétrica vamos a encontrar un atractivo muy especial. Así que si a la hora de sacar la foto y tenemos la posibilidad de lograr simetría en nuestra imagen, va a ser más atractiva. Imagínense la de la casa, si hubiese un árbol de un lado, ya no hay simetría. Simetría es muy atractiva. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¿Qué es lindo? El pajarito. Porque, sí, el pajarito es lindo. Pero lo atractivo, bueno, no hay mucho para ver en la escena, no hay mucho. Pero la simetría lo hace atractivo también, destaca el sujeto y demás. Marcos naturales. En todos lados vamos a encontrar elementos, como en este caso, que estén ahí, por eso naturales, que estén ahí en el lugar, que de alguna manera me permitan enmarcar al sujeto principal. Por eso hay que prestar mucha atención, hay que observar. El fotógrafo observa. Entonces, si yo encuentro elementos que puedan enmarcar, van a destacar más mi sujeto principal, como en esta imagen. Marcos naturales, que estén ahí. Marcos naturales.
ubicarse de manera de que haya unas ramitas, en este caso, que enmarquen al sujeto principal, que es la pareja. Marcos naturales, ¿sí? Estos son unos balustros de una baranda. Diagonal de lectura. Es por llamarle de una manera a la costumbre que tenemos al leer. Estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta regla nos dice que esa diagonal tiene mucha fuerza visual, o sea que todo lo que cruce, por eso decía anteriormente que las líneas, si las queremos hacer que crucen, la diagonal esta, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, va a ser atractiva, o todos los elementos que estén ahí. También podemos aprovechar esta regla para jugar con el observador de vuelta. Si para la mayoría de los observadores le va a ser más cómodo mirar a la izquierda arriba, puedo poner mi sujeto principal acá, que va a ser lo que primero va a ver el observador. O lo puedo poner abajo a la derecha si quiero que lo vea después. O de alguna manera, si quiero balancear esa composición, tal vez el sujeto, si es muy llamativo, lo pongo abajo para que compense, ¿sí?, lo llamativo de la escena con la de arriba. Que empiece mirando hacia arriba, pero que enseguida vaya abajo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? Ahí pueden ver. Fíjense, traten ustedes de ver, a ver, de dónde empiezan a ver la foto. ¿Qué les llamó más la atención? A ver si es cierto. ¿Cómo? ¿Empezaron a ver dónde? Arriba el cigarro. Bien. Pueden ser por muchas cuestiones. Vale también que el elemento que esté fotografiado sea llamativo también de por sí. Pero vamos a probar. ¿Qué pasa en esta imagen? Se siente al revés. ¿No? Es raro, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Fíjense si ustedes en la foto anterior le habían prestado atención a esa esquina de la imagen. En este caso. ¿Le habían prestado atención a esta esquina? No. No. Claro, pero en esta sí. ¿Le habían prestado atención por qué? Porque fueron a mirar allá arriba primero, después no vieron nada interesante y empezaron a recorrer allá arriba y después empezaron a leer por otro lado, ¿verdad? Sí. Bueno, eso tiene que ver con esa costumbre. Textura. La textura es algo muy atractivo ya de por sí. Sacarle fotos a la textura, vamos a lograr tener imágenes atractivas. Tengo el ejemplo acá a la derecha de una textura y tengo el ejemplo a la izquierda de una imagen que ahora la vamos a ver más adelante, más grande, ya la vemos. Fíjense, textura, ¿a qué le saco fotos acá? ¿Qué es lo llamativo? Más allá que hay otros conceptos. Pero fíjense la diferencia de texturas. Esta imagen, le voy a hacer también el mismo experimento de recién. Traten de observar. Cuando ustedes vean una imagen para ver cuál es la zona que más llama la atención, traten de entrecerrar los ojos y verla como borrosa. Y a ver dónde les lleva la mirada. A ver qué zona llama más la atención. Porque tenemos una leona ahí abajo. O sea, debería ser el sujeto principal, ¿verdad? Sí. Debería ser el sujeto principal, pero es como que queda perdida ahí, dándole el espacio suficiente, la escena, la textura, para que llame más la atención. ¿Sí? La textura es llamativa. Bueno, ahí está la práctica, después se las mando. Bueno, ahí les presenté entonces las reglas de composición. Algunas de ellas, hay muchas más. Pero todo lo demás lo vamos a desarrollar de otra manera, como conceptos. ¿Sí? Eso va a ser más adelante. Bueno, Listo. nos vemos el jueves que viene entonces. Gracias. Ahora sí. Gracias. Suerte. Seguimos en contacto por el grupo. Cualquier duda por ahí.